cosas. Sí, Y hay es algunas, como, hay un montón más. y tienes muchas. Me Sí, encanta. estas son las chiquititas que caben acá en la biblioteca, pero la verdad es que ya van más de 60, así que están por ahí en una colección. Genial. O sea, para poder ponerle en una pared gigante ya. Sí, sí, no, bueno, algunas se regalan, algunas me las piden. Ya, la verdad es que no tengo mucho, me gusta mucho, hay algunas con las que tengo apego, digamos, pero con la mayoría no tengo ese apego, sino que prefiero que estén en la casa de alguien que también las quiera, que les guste. Entonces cuando me las piden, generalmente sí las regalo porque significa que a la persona le gusta mucho. Ay, que me encanta. Ya, voy a pedirte alguna cuando vaya a tu casa. Feliz. Anotado, anotadísimo. Ya, Está. comencemos entonces nuestra entrevista, Rebe. Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conversaciones donde queremos descubrir lo humano detrás de los compliance officers. Me presento, yo soy Priscila Cabrera, soy partner en Evo Ética, donde nos dedicamos a fortalecer culturas éticas para el cumplimiento normativo. Y ahora nos está acompañando ni más ni menos que Rebeca Zamora, quien es socia de HD Group, quien ha dedicado su vida profesional a cuidar de la integridad de las organizaciones. Pero hoy queremos conocerla desde otra vereda. Rebe, tú estudiaste Derecho, antes preguntarte un poco de dónde vienen tal vez tus motivaciones iniciales respecto a tu carrera profesional. Mira, el haber estudiado Derecho es más o menos un accidente, ¿no? Yo soy, bueno, soy la lo que se llama primera generación de universitario en una familia, pero la verdad es que yo quería estudiar medicina, algo totalmente contrario al derecho. Y por eso te digo que es un poco fortuito. Tuve una mordedura de araña de rincón y eso me tuvo, digamos, varias veces yendo a un hospital. Y la verdad es que lo que vi me hizo sentir que no iba a poder ser capaz de hacerme cargo de eso, digamos, de ese nivel de dolor, de sufrimiento, lo que hacen los médicos es una cuestión que realmente es muy fuerte. Y dije, no puedo hacer esto, entonces me fui al otro extremo y ahí terminé estudiando Derecho. eh, y estuve trabajando al principio en litigación, en lo que era juicios básicamente. Y hoy día todavía litigo, pero al compliance llegué de una manera también más o menos fortuita, y eso también lo cuento. Genial, ¿cómo Carmen llegaste? Gloria Hernández. Carmen Gloria Hernández de SAM. A veces no le gusta que lo cuente, pero en verdad fue ella la que me introdujo en esto. Carmen Ella la Flores es la responsable. responsable de que estemos en esta conversación ahora. Ella es la responsable, tenía ella una investigación interna y en un minuto me dice, oye, mira, esta cuestión es de prevención, estoy visto algo de esto, me voy a ayudar. Y la verdad es que empezamos a hacer muy buena sinergia y yo te diría que lo que sé hoy día de auditoría lo sé de ella y probablemente parte de lo que ella sabe de derecho, porque le gusta mucho estudiar sola, digamos, ¿Ya? lo sabe también por Brinir, digamos, fuimos compartiendo muy buenos conocimientos. Y ahí ella me introdujo en esto, me encantó, me empezó a hablar de compliance, me empezó a hablar de los programas de cumplimiento y me fui enamorando de esto. Después ya era un servicio que se entregaba a los clientes y al final me di cuenta que era una pasión. Cuando tomé el diplomado que hacía Tamara y Susana en su minuto en la Universidad Católica y conocí a Tamara, ahí ya dije, no, esta cuestión es para mí, ya me enamoro de esto y definitivamente me quiero dedicar a esto. Así que entre Carmen Gloria y Tamara, ahí tienen les atribuyo, digamos, esa responsabilidad. Genial. O sea, tuviste dos grandes mentoras que te guiaron a esta, Absolutamente. o te Ah, inspiraron más que guiaron, me da la impresión. mira, hay inspiración, pero también hay guía de qué estudiar, qué hacer, de qué se trata esto. Yo te diría que Tamara es mucha inspiración y Carmen Gloria es harta guía, digamos, en ese sentido. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y en tu caso, ya estás aquí y mucha gente te conoce, has trabajado con muchas organizaciones también. ¿Qué consideras tú que te diferencia en tu rol desde la asesoría a los compliance officers y también a las organizaciones? ¿Y por qué sientes que esta es tu diferenciación? Como, ¿cuál es tu sello, Rebeca? Yo te diría que es algo que a mí me gusta mucho, que es estar muy disponible para los clientes. Y yo te diría que eso tiene que ver con entender una necesidad. O sea, entiendo muy bien los deberes que nosotros tenemos como abogados y desde esos deberes y desde esa ética he ido comprendiendo que los clientes tienen o sea, tú te conviertes en un asesor que es de mucha confianza. Y ellos, no es que esta disponibilidad no tiene que ver con solamente contestarles el teléfono todo el día o hacer las cosas que te piden durante el día, sino que más bien con entender.
que tienen una urgencia, que tienen una necesidad y que necesitan ser escuchados. Además, en compliance pasa mucho eso, que hay una necesidad de escucha, pero tampoco a nivel psicología, sino que de escuchar, de interactuar, de entender un problema, de resolvamos, de cosas que a veces no se pueden entender, porque entender en una organización que existe fraude, que alguien cometió una conducta indebida, que es tu par, que es tu amigo, que en el fondo es una persona cercana con la que te ves todos los días, es una cuestión que en algunas organizaciones es incomprensible. Y de hecho, nosotros a veces nos enfocamos mucho en eso, en el problema, y por eso me gusta mucho lo que tú haces, porque estos live combinan lo que nosotros conocemos, pero también con lo que nosotros somos como humanos. Entonces, ese lado más humano al que te acercan los problemas de compliance, yo creo que es muy relevante. Esa disponibilidad tiene que ver con eso, con ese entendimiento. Por eso no es solamente un tema de oportunidad. Entonces, de hecho, a mí estas conversaciones me gustan por eso, porque creo que al final nos enfocamos de repente mucho en quién sabe más, quién conoce más, quién se maneja más en esto, ¿cierto? Pero hay una cuestión que tiene que ver con comprensión y con empatía del otro, de un problema. Un fraude en una organización no es un problema de conocimiento, no es un problema solamente de auditoría. Es que tenías un par con el que te veías todos los días que cometió algo ilícito, derechamente a veces delito, y es una cuestión que tú dices, esto es incomprensible, yo no lo entiendo. Entonces, esa necesidad de entendimiento, de compartir eso, yo creo que es una cuestión mucho más humana y tiene que ver con esa disponibilidad. A mí me gusta por lo menos eso, o trato de que ese sea el sello distintivo. Genial, sí, porque al final el contexto y poder empatizar con el contexto, bueno, entendiendo que cuando se cruzan las líneas del gas, se cruzan y punto, o sea, eso no hay vuelta atrás. Exacto. Camino no retorno. Interesante, eso es de la empatía, desde poder ponerte en el lugar del otro para poder comprender desde lo humano qué es lo que está ocurriendo en esa situación. Exactamente, y eso te lleva a comprender la urgencia, el contexto, a quién tienes enfrente, cómo lo ve. No todos los compliance officers ven un problema de la misma manera. Tampoco todos se ahogan en un vaso de agua, no, pero todos tienen una visión distinta, porque todos como humanos somos distintos. Entonces, la forma de abordar problemáticas es diferente y para eso yo creo que hay que ser bien empático, hay que tratar de ponerse en ese lugar, entender esa urgencia, entender un dolor que hay allí muchas veces. Yo el otro día decía, digamos, que uno ya también compartía mi experiencia y decía que uno, desde que se dedica al compliance o cuando empiezas a ver con estos lentes anticorrupción, yo creo que a todos nos pasa que durante un tiempo no somos felices, como que perdemos la felicidad, porque empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que están mal a tu alrededor. A mí me pasó por lo menos durante un tiempo, fue deprimente. Pero después entendí que al final hay algo también bonito en eso, que es que vamos creciendo, que vamos cambiando, vamos transformando, hay un camino que las organizaciones recorren, que nosotros también recorremos, nosotros personalmente también. Hay cosas que vamos mejorando y yo creo que nos vamos convirtiendo, quienes nos dedicamos a compliance, nos vamos convirtiendo al final en las personas que queremos ser, en caminos que tienen que ver con compartir experiencias y vivencias distintas. Entonces, yo creo que hay mucho aprendizaje. Es una carrera muy bonita, yo creo que no solamente a nivel profesional, sino que también en lo humano, insisto. No porque tú te dedicas a lo bueno, a la ética, a los superhéroes, sino que porque terminas entendiendo muchos comportamientos humanos, terminas poniéndote en muchos lugares y creo que eso te va haciendo crecer. Sí, sin duda, porque es un aprendizaje desde la experiencia misma, de la vida misma. Sí. Y Rebeca, en este contexto, ¿cuál ha sido el dilema ético más desafiante que has tenido que enfrentar o apoyar o ayudar a resolver? Mira, yo creo que en eso no hay mucha sorpresa en que para los abogados, al principio de nuestras carreras, nos pasa que nos cuesta entender que nosotros no somos jueces de conductas, sino que nosotros estamos para servir y ayudar. Y en ese sentido, en muchas ocasiones a ti te va a tocar defender intereses con los que a veces no vas a estar alineado, no vas a estar de acuerdo. A mí me pasaba mucho en materia penal, donde a veces sentía que la persona que tenía o no era, o había algo que justificaba su comportamiento y me sentía mal de mandar a alguien así a la cárcel, digamos, a una sanción. De repente uno entendía en ciertos contextos de investigación también ciertas conductas y es fuerte ver cómo se toman ciertas decisiones. A veces son muy duras, muy drásticas. Eh,
pero sobre todo cuando estás cerca del sistema penal. Entonces te diría que al principio mis dilemas eran eso, eran cómo es compatible perseguir a una persona si no estás tan convencido, por ejemplo, de su responsabilidad, etcétera. Que yo creo que lo enfrentamos mucho los abogados. Pero creo que la formación que tuve a nivel universitario con los profesores que tuve me fueron preparando para esos dilemas. Uno entiende al final que uno obra en un interés muy claro, que es el interés de la persona con la que tú tienes el vínculo contractual. Y en realidad aprendes que si no te gusta en el fondo lo que haces, si tú sientes que, no sé, eres un defensor penal o eres un fiscal y estás metiendo, digamos, personas en la cárcel que a lo mejor no sabes si son inocentes o no, si tienes esas dudas, yo creo que al final uno termina abandonando su trabajo. Entonces, hay áreas de la litigación que yo fui dejando donde no me convencía o no estaba tranquila, digamos, muchas veces con ciertos resultados. Pero diría que eso me pasó muy al inicio de mi carrera. Después ya entendí eso, estar cerca del colegio de abogados, digamos, tempranamente. Yo creo que me fue formando para eso. Pero esos dilemas son reales, los enfrentamos los abogados. Sí. Y en ese sentido, bueno, considerando los dilemas, porque te ha tocado ver distintas experiencias, soltar casos. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que más te da orgullo de tu trayectoria profesional, de tu trabajo, de lo que haces? Mira, cuando las personas han reconocido que para mí personalmente es muy importante, ojalá ayudar a abrir muchos caminos, eso me ha dado muchas satisfacciones, porque creo que los que nos dedicamos a esto no podemos tener cuotas de orgullo ni cuotas de egoísmo. Entonces creo que el poder compartir la necesidad de ser desprendido de ciertas cuestiones, de más bien abrir espacios, de tratar de poner a otros, de permitir que las personas, digamos, pasen, avancen, saquen lo mejor, yo creo que eso es muy relevante en nuestro rubro, sobre todo en estas materias. Entonces, cuando alguien ha reconocido, ha visto eso en mí, que de verdad es muy genuino, lo hago con mucho cariño, eso me da mucha satisfacción. Ojalá, digamos, yo siempre digo, yo creo que aquí es muy claro, por ejemplo, que personas como Tamara, que recién mencionaba, son mis mentoras, eh, han abierto espacios, digamos, durante mucho tiempo para nosotras, sobre todo como mujeres. O sea, a mí me gusta mucho eso y me gustaría que a futuro eso fuera parte importante de lo que yo haya hecho. En el fondo, haber ayudado a desarrollar, a confiar, etcétera. Eso es algo que me gusta mucho, lo hago con mucho cariño, me encanta. Ay, qué bueno, ayudar a la gente que confíe y a desarrollar sus propios potenciales. ¿Sí? Porque yo tuve esas chances, porque tuve gente que me ayudó, porque tuve personas que me orientaron, porque me encontré con buenas maestras, porque me encontré con personas que me dijeron, oye, tú dale, tú puedes aprender de esto, tú de esto, mira, tienes instinto. Entonces, cuando veo gente y veo que entre esas personas se reconocen las mismas cualidades, o yo puedo hacerlo, o me lo reconocen, veo que ahí en el fondo hay un enriquecimiento y un empoderamiento que te permite desarrollar muchas cosas. Y yo creo que de hecho eso va a permitir que en grupos colaborativos, nosotras estamos en varios, ¿cierto? Nos permita, me interesan obviamente la igualdad, digamos, pero me interesa hoy día, como tenemos justamente una brecha, que seamos las mujeres, ¿cierto? Las que podemos posicionar en nuestros temas, me interesa mucho cualquier iniciativa que permita o contribuya a eso, sobre todo, ¿cierto? A nivel mujeres. Qué precioso. Bueno, y en este sentido, ¿qué has aprendido sobre la naturaleza humana trabajando en ética y compliance? En todos estos dilemas, desafíos, intereses, contraintereses, conflictos de interés, etcétera. Yo creo que lo que he aprendido es que somos muy complejos, seres humanos tremendamente complejos, nosotros somos bien inteligentes, somos tremendamente complejos, nuestros comportamientos muchas veces no tienen explicación, muchas veces no son racionales, y yo creo que entender eso es difícil, o sea, realmente asumirlo, ¿no? Como aprenderlo. Entender que somos todos muy difíciles, que uno no tiene una sola verdad, que no hay una sola razón, que en el fondo todos nos sentamos si todos nos sentamos a mirar los mismos objetos y estamos parados en lugares distintos, realmente vemos cosas distintas. Eso yo creo que es tremendamente difícil y desafiante, pero a la vez también es muy enriquecedor. Y creo que con el tiempo uno se pone menos juzgador de ciertas cosas y más colaborador. Entonces creo que eso ahí deberíamos tratar de aspirar, como de tratar de ir a llegar a eso. Yo cuando me pongo muy juzgadora de alguna conducta, trato como de
retroceder un poco y tratar de comprenderla, entenderla y más bien buscar soluciones, buscar una forma de colaborar para corregir cosas, pero no juzgar tanto. Yo creo que eso es bien importante. Y en esta posición nosotros tenemos esa tentación de ser muy juzgadores, porque claro, queremos hablar desde un estándar, queremos imponer un estándar. Entonces creo que si uno lo reflexiona harto, uno se convierte en un mini juez de ciertas conductas. Y yo creo que ahí hay una pequeña trampa. Interesante, ¿eh? Es como podemos tal vez ser objetivos y neutralizar ese juicio de valor tentador, porque también eso tiene que ver con el poder, ¿no? Exacto. Tengo un poder para poder emitir un juicio y ser la autoridad que... De todas maneras, y de hecho yo creo que son los sesgos que tienen, por ejemplo, los compliance officers. Muchos tienen ese sesgo, pero no se da cuenta, no lo relaciona. Pero claro, porque uno dice, yo soy el representante de este estándar, entonces yo tengo esta verdad, yo soy el garante de ciertas cosas, ¿no? Entonces uno se pone en la posición muchas veces de jugar, pero no necesariamente de entender primero, ¿cierto? Colaborar y corregir después. Pero, insisto, yo creo que es un sesgo que nos pasa mucho en compliance, porque queremos todos un estándar. Entonces miramos la situación y al tiro, pa, la jugamos al tiro, como que en el fondo. Por eso que los dilemas éticos, a mí siempre me gustó eso. Yo me acuerdo que la primera vez que había escuchado hablar de dilemas éticos, pero la primera vez que escuché hablar de un dilema ético a nivel corporativo, lo entendí, fue contigo. Fue en la Fundación Generación Empresarial. Fue un desayuno que yo fui. Y de Ya, hecho, tú nos pasaste varios dilemas éticos. Estaba Paula todavía en ese momento, yo me y acuerdo. Que me acuerdo perfecto. Y me sí. acuerdo que todos empezamos a votar y qué sé yo. Y dije, uy, ¿qué onda estas respuestas? ¿Cómo podemos tener respuestas en la C? Entonces, No, lo más interesante de esos juegos es que la primera respuesta era la honesta, la segunda ya empezaba a regular y la tercera ya eran todos perfectos. ¿Te sí, acuerdas de po, sí, po, sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Esta cuestión así, no. Eso yo creo que es algo que a mí me fue marcando un poco. Y creo que, insisto, hay un sesgo ahí y un cuidado, una trampa que hay que saber sortear muchas veces. Yo te digo, no te digo, mira, que de nuevo uno se escucha a veces como con esa autoridad moral. No te digo yo que esa sea la solución a los sesgos que tenemos a los problemas. Pero es algo que yo veo, por ejemplo, que yo a veces me siento en esa posición de repente juzgadora de una conducta y trato como de retroceder y decir, no, a ver, espérate, antes de un juicio, digamos, veamos contexto, entendamos esta situación, qué pasó acá, digamos, qué tenía esta persona en la cabeza cuando hizo tal cuestión, para tratar de entender el comportamiento antes de juzgarlo. Obviamente hay un estándar al que todos aspiramos y seguimos, y objetivamente hay cosas que se alinean o no se alinean, pero quiero decir que el paso primero no es juzgar, no tiene que ser juzgar, tiene que ser entender. Y es muy tentador cuando trabajamos en compliance, todos los que trabajamos en compliance, que el primer paso sea el juzgamiento, desde nuestro estándar. claro, desde las convicciones personales. ¿A ti qué te gusta? ¿Te encanta el comportamiento humano? ¿Te gustan los derechos humanos? ¿Te gusta la evolución ética? Todos estos estándares que tú los discutes, lo hemos conversado también, desde lo humano, yo creo que, no sé si estoy hablando tontera, digamos, pero yo creo que tú me logras entender. No sé si es tan fácil expresarlo tampoco, porque son cuestiones nuevas, son una forma de ver el compliance que antes uno no veía. El behavioral, todo lo que tiene que ver con comportamiento, conducta humana. Yo creo que eso es lo nuevo y es lo que nos va a ayudar a que este compliance sea mucho mejor. O sea, me encanta. Primera vez que me hacen una pregunta en la entrevista. ¿A ti? ¿Eso sí o no? Es así, Priscila. Sí, de hecho, es la base. Es lo que conversaba también con varios compliance officers. Que en el fondo está bien prevenir delitos, entender los contextos, entender por qué se dio una situación en particular, pero más importante aún es poder entender la génesis que está detrás para poder anticiparnos a eso. Entonces, de poder trabajar cultura, poder trabajar este cambio de paradigma, este cambio de convicciones, pero de una forma estructurada, con una gobernanza bien hecha y bien formulada. Y eso yo te comparto contigo, ese es el siguiente paso, porque el paso uno está claro, necesitamos tener todo ordenado, la casa ordenada. Eso es ineludible, inevitable. Matrices de riesgo, modelo de prevención de delito, investigaciones bien hechas, que son las que haces tú. Todo eso es vital, porque eso fomenta y fortalece la confianza. Y desde ahí comenzamos con este rayo de cancha ya a trabajar lo que está detrás desde las convicciones, desde las historias, de los relatos, de los mitos y desde las historias que vienen del pasado, porque se van heredando. Entonces, ahí entramos en la génesis de por qué las personas toman una decisión u otra. Oye, Sí. gracias por la pregunta, Rey. Interesante esto, me encantó. Si pudieses cambiar algo en cómo se vive el compliance hoy en las empresas, ¿qué es lo que cambiarías? Eh,
yo creo que lamentablemente sigue siendo una función que muchas veces pende un poco de los tiempos económicos. ¿Ya? El presupuesto de compliance muchas veces está sujeto a eso. Entonces creo que tiene que dejar de verse como un gasto, como el cumplir por cumplir, o sea, cuando realmente hay una transformación cultural. Pero creo que eso va a pasar solamente a la medida que los abogados y los auditores soltemos también un poco el compliance y permitamos que otros profesionales también se vayan integrando a nuestras disciplinas, porque muchas veces lo decimos, yo insisto, de la boca hacia afuera, pero hasta que yo no vea oficiales de cumplimiento, psicólogos, antropólogos, yo creo que no lo vamos a haber logrado. Entonces, cuando tengamos a esas personas en esos cargos, eh, yo creo que ahí vamos a ir haciendo realmente cambio. Entonces, ojalá las empresas lo puedan ver de esa manera, como una cuestión que es muy conductual. Yo cada vez lo entiendo más conductual, el compliance, y que requiere interdisciplina. Entonces está esa preocupación del abogado porque cumple, porque es legal, porque se la sabe todo. Y los abogados sabemos la ley. Nosotros no somos expertos en conducta humana. Sí, Eh, pero es vital para poder defender la persona jurídica. Si al final eso también es lo que están buscando en el nivel de madurez que está generalizado hoy en día. Yo creo que exactamente. tú estás mirando el futuro, me encanta, porque es el siguiente nivel. Pero vamos para allá, vamos para allá. Si la inteligencia artificial hoy día está avanzando de la manera que avanza, que realmente es una cuestión sorprendente, yo creo que no hay ninguna razón para que hagamos que el compliance haga lo mismo. Y lo puede hacer, yo creo que un poco es raro, ¿eh? Más comportamiento humano, pero con inteligencia artificial. Yo creo que hay muchas cosas que la inteligencia artificial puede hacer que tienen que ver con el cumplimiento normativo, que tienen que ver con lo legal, justamente con ese nivel de rigurosidad. Yo creo que para eso nos puede ayudar la IA. Pero lo que es comportamiento humano, ahí es donde nosotros debiéramos abocarnos mucho más y donde se necesita nuestra humanidad. Sí, sí. Y ahí es donde aparecen los valores como la empatía, que nombraste mucho, que, Exacto. que nos permiten comprender, porque al final esto de personas buenas y personas malas, o sea, esto es una caricatura. Hay buenas decisiones y malas decisiones. Tal No cual. hay personas malas. Exactamente. Entonces, entender por qué las personas toman malas decisiones es la génesis. Así es. Mirar más allá. Rebe, viene la pregunta del ping-pong, pregunta final para conocerte un poco más a ti. Un Ya. mal ético que siempre llevas contigo. La honestidad. Pero con empatía. He aprendido también que no basta con decir solamente las cosas siempre, hay que también saber cómo decirlas. Honestidad. Pero con un... Maravilloso. El cómo decirlas realmente es un sello. Sí. Un hobby o pasión que pocas personas conocen de ti. La pintura. Muchas personas piensan que no son míos, pero son míos. Yo te diría que eso, y hay otras cosas que están en proceso. Estoy trabajando escultura, como tratando de que ese lado artístico también salga a ratito. Eso. El arte. Una película o serie que muestra bien o mal la ética en las empresas. Yo no me pego mucho de series, ¿ah? Y las series que me gustan son más bien de fantasía. Sandman, ¿no? Se las recomiendo. Pero si tuviera que recomendar una película, la última que vi que me gustó harto fue El precio del dolor, porque justo mezclaba también temas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con temas de cómo en el fondo se negocia con la salud y se mezcla el compliance con la salud. Y yo creo que es un tema sensible y muy, muy relevante. Muy relevante. Una canción que te levanta el ánimo en días difíciles. Casi de Soraya. En español lo prefiero. Y esa canción yo creo que es muy decidora de que a veces, muchas veces uno se rinde, ¿cierto? Está a punto de rendirse, piensas en algo, en ese caso es el amor, digamos, pero a veces uno puede ser otras cosas, puede ser los gatos, no sé, tantas cosas. Pero uno, o la profesión misma, digamos, pero uno cuando de repente está a punto de rendirte, piensas en algo y eso te lleva de nuevo como a tierra. Me gusta esa canción por eso. Qué lindo. Y si no fueras compliance officer, ¿qué podrías haber sido? Bueno, dijimos doctora. Algo más que te haya Me había inspirado. gustado ser doctora. Todavía a veces lo pienso, digamos, digo, debería haber estudiado, debería haberme esforzado, debería haberlo intentado. Yo creo que si no hubiera sido compliance officer, o sea, si no me dedicara, digamos, a compliance o hubiera sido doctora, digamos, esto, la pintura, me habría gustado mucho. Eso. Hoy día quizás probablemente más cerca del compliance también te diría quizás psicología, ¿no? Pero ya hoy día con un camino recorrido, entendiendo, porque trataría de buscar cómo entender comportamiento humano, filosofía. Eso yo creo que me habría gustado mucho más. Trato hoy día de hacerlo en los tiempos libres, pero es distinto cuando es tu formación, ¿no? Cuando hay alguien más que guía. Y una palabra que te define en lo personal.
Me gustaría que fuera la empatía. Así que no sé si puedo decir que me define, pero quiero que me defina. Tendría que ser la empatía, tratar de eso. Yo creo que es el valor más importante. Creo que de hecho uno no lo ve en los códigos. No lo veo en los códigos. ¿Dónde está la empatía? Está el compromiso, está la responsabilidad, está la honestidad. Pero no ponemos estas cuestiones que a veces confundimos con algo más afectivo, pero en verdad es más humano. Por eso es que creo que, me insisto, tiene que estar esta mirada desde el comportamiento. Así que espero que a futuro esa sea la palabra que me defina, digamos. Yo creo que hoy en día te define definitivamente. Voy a mirar un poco los comentarios de LinkedIn. La Paula Millar dice que también quiere una de tus obras. Feliz. Sandra Solesi comenta que es importante el tema gremial, estar presente en esas instancias de gran valor. Alejandra Tironi, Rever es un ejemplo de persona y profesional. Evelyn Pull, tan generosa como siempre, Rever, mi admiración. La Anita Tarasevich, admirable. Carla Montesino, estuve ahí tal cual. Jocelyn, mucho material. Me encanta la dupla. Me encanta seguir aprendiendo. Y la Ana de nuevo, Ana Tarasevich. Rebe también entrevistando a nuestra Priscila, me encanta. Perdón por usurpar ahí. Sí. Pero viste, la gente también te quiere escuchar a ti, así que vamos a tener que hacer vas a tener que ceder un día la conducción de este programa y vas a tener que permitirte, te invito, digamos, a que tú también te permitas ser entrevistada. Me ofrezco, pero hay personas más preparadas que yo, digamos, pero yo creo que un día también vas a tener que hacerlo al revés, Priscila. Yo creo que las personas, digamos, lo comentaron ahí. También es importante en algún minuto, por favor, piensa en eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero tienes que entregar la pauta y soltar para que también te podamos escuchar a ti. Me encuentro genial. Rebe, ¿querías ser mi entrevistadora? Absolutamente. Feliz. Hecho. Un honor. Vamos a hacerlo. El honor es todo mío. Gracias, Rebe. Bueno, y antes de despedirnos, te pido que completes esta frase. Ser compliance officer, en el fondo, es ser muy humano, lo más humano posible. Es muy humano. precioso, es ser muy humano y lo comparto totalmente contigo. Yo creo que es el desafío también y que los vean a todos los compliance officers desde el lado humano, porque eso es donde se genera la confianza. Así es, así es. Como una persona de carne y hueso. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por mostrarnos hoy el lado humano detrás de tu rol, que muchas la verdad que lo conocemos, pero es bonito poder mostrárselo incluso a mucha más gente que quiera ver esta entrevista. Y a todos quienes nos ven, bueno, recordarles que detrás de cada rol siempre hay una persona que es muy valiosa. Y nos vemos próximamente en el siguiente live. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Rebeca. Gracias a ti, Priscila, por el espacio y gracias a todos también los que nos estuvieron escuchando y que tengan un excelente día, excelente semana, excelente mes, excelente resto de año y excelente 2026. Maravilloso. Excelente 2026. Nos vemos, Rebe. Gracias. Gracias.